Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchachos, cuando estemos evaluando estos dispositivos, los decoupler, es muy común conseguirlos en las estaciones de válvulas y su función principal es dejar transferir o acoplar los voltajes de corriente alterna, pero ellos me bloquean o desacoplan los voltajes de corriente directa. Les voy a enseñar cuál es el procedimiento a seguir cuando estos dispositivos están dañados. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que ustedes deben de tomar para hacer el reemplazo del mismo? Ya ustedes verificaron, ya ustedes chequearon, pero necesitan, para hacerle pruebas de continuidad o saber si la integridad del mismo fue afectado, ustedes necesitan desconectar por lo menos uno de los terminales. Entonces, o en su defecto, necesitan reemplazarlo. ¿Cuál es el procedimiento de seguridad? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con mis actualizaciones. El procedimiento de seguridad. Primero, guantes dieléctricos. Nuestra seguridad siempre es primero, señores. El trabajo más peligroso que enfrentamos los técnicos de corrosión, los ingenieros en corrosión, es cuando estamos trabajando con estos dispositivos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a haber una descarga transitoria, no sabemos si a miles de millas o kilómetros cayó una descarga atmosférica, en una torre de alta tensión, de transmisión, y la viene a descargar para acá. Recuerden que las estaciones de válvulas tienen unos sistemas de puesta a tierra muy eficientes. Nosotros los corrosionistas nos caracterizamos por calcular lechos de ánodo, camas de ánodo, ground bed altamente eficientes. Por supuesto, las corrientes van a tener la preferencia de salir o activar estos dispositivos. Les comento una anécdota que me ocurrió hace un par de años. Estaba midiendo yo potenciales en un sistema de decoupler y sí, chequeé mi potencial tanto aguas arriba o aguas abajo, o por el terminal positivo o el terminal negativo. Culminé a hacer mis mediciones, mi evaluación, y al siguiente día, cuando fui a evaluar otro dispositivo, sucede que el multímetro estaba quemado, totalmente quemado, a consecuencias de una descarga atmosférica poderosa. Imaginen lo que hubiese ocurrido, lo que hubiese pasado si esa descarga hubiese llegado a mí, si yo no hubiese utilizado mis guantes eléctricos, mis botas dieléctricas y implementos de seguridad básico, mantener los pies juntos. Es otra forma de evitar de que la corriente tenga preferencia de circular a través de tu cuerpo. Y fue un daño catastrófico para el equipo, para el multímetro. Pero imagínate, eso es un multímetro, la mayoría de los multímetros tienen alta impedancia, es decir, tienen una resistencia en serie de 12 megaohmios para evitar de que corrientes circulen a través de ese equipo. Esa es una forma de proteger el equipo, o por lo menos proteger el microprocesador. Y con todo eso, esa sobretensión transitoria que ocurrió en ese momento fue capaz no solamente de superar esa protección, sino que circuló a través del equipo y lo quemó en su totalidad, provocó un cortocircuito severo. Al siguiente día yo sentí un olor cuando se queman circuitos electrónicos, el olor es muy característico, el olor es bien penetrante y es fácil de identificar cuando un circuito electrónico está en cortocircuito o entró en cortocircuito. Y al siguiente día, cuando abro el equipo, lo destapo porque pensé que era un fusible que se había dañado en la parte interna. Externamente el equipo se veía muy bien, genial. Cuando destapo el equipo para verificar si fue que un fusible interno se dañó, oh sorpresa, se había quemado todo el circuito impreso en su totalidad. Allí fue cuando yo dije, bueno, Diosito estaba conmigo, me estaba protegiendo.
Esta recomendación que les voy a dar hoy es para que ustedes protejan su seguridad. Nadie los va a proteger, señores. Ustedes son los únicos responsables de su seguridad. Por lo tanto, están obligados a seguir los protocolos de seguridad mínimos necesarios para eso. Cuando yo estoy chequeando este dispositivo, verifico si está transfiriendo voltaje de corriente directa, y cuando veo no está transfiriendo corrientes de corriente directa, por lo tanto está desacoplando. Es lo que queremos los profesores. Pero el voltaje de corriente alterna, estos dispositivos sí deben dejar pasar la corriente. En este momento tengo 6.3 amperios, 6.4 amperios, 6.400 miliamperios. Suficiente corriente poderosa para matarnos y para tocarle las puertas a San Pedro. Supongamos, señores, que, bueno, ni modo, necesito primero verificar si está dañado, desconectar uno de los terminales para poder hacer pruebas, o en su defecto necesito reemplazarlo. Ya me dijeron, Pedro, anda, búscate el decoupler serial número tal. Ellos tienen un serial. Ustedes cuando le reportan al custodio, ustedes le reportan, mira, el decoupler serial número tal, hay que reemplazarlo. Y me dieron la orden, me dieron mi permiso de trabajo, mi análisis de riesgo. Bueno, sí, está bien. Vengo, lo ubico, lo identifico. Ok, este es el que voy a reemplazar. Mi salvavidas, obligatorio. Por supuesto, cuando utilicen este tipo de puentes eléctricos, traten de que sean cables de alto calibre. Este es de número 2, calibre número 2. El diámetro de este cable es calibre número 2. Este es el que ustedes tienen que utilizar para yo poder aflojar estos tornillos que están aquí. Yo necesito crear un puente eléctrico provisional. Entonces, como tengo esos cables que se usan para baterías de carro, para auxiliar carros, coloco uno en los extremos, uno en los terminales. Necesito dejar este espacio aquí para poder usar herramientas y aflojar estos tornillos, y coloco el otro en el otro extremo. Me debo asegurar de que está funcionando, de que está trabajando. ¿Cómo lo compruebo? Verifico de que esté haciendo la transferencia correcta. Aquí está. No sé si se logra ver, 5.8 amperios. Lo estoy cambiando de ángulo a ver si de repente lo logran ver. Pero me estoy dando cuenta que mi puente eléctrico estaba bypassando, ya no está pasando a través del dispositivo. Ahora es que yo puedo trabajar con él, aflojar los pernos, los tornillos, sacarlo y reemplazarlo por uno nuevo. Este es el procedimiento mínimo de seguridad que ustedes tienen que utilizar para hacer este reemplazo. Indistintamente, si quieren hacer pruebas temporales, porque necesitan desconectar, yo lo desconectaría por completo, pero es suficiente con un terminal desconectado. Conectarlo para hacer pruebas, yo prefiero desconectarlo, desamblar, y lo pruebo acá afuera. Evalúo, ok, está bueno, malo, tenía razón el técnico o no tenía razón. Nunca los prueben, señores, montados. Ningún circuito electrónico se evalúa ensamblado. Siempre, si yo voy a hacer pruebas de resistencia, pruebas de... Estos dispositivos tienen 3 maneras de fallas. La primera forma de falla, circuito abierto. Quiere decir que viene una descarga transitoria y él no trabaja porque se dañó, recibió una descarga tiempos atrás. Estos dispositivos tienden a dañarse por constantes ciclos de voltajes transitorios, se degradan hasta que llega un momento que dejan de trabajar. Y ellos, evidentemente,
no van a hacer su trabajo. Circuito abierto. Quiere decir que el condensador interno se dañó y el protector de sobretensión también se dañó. La segunda forma de falla es que se fueron en cortocircuito, es decir, los dos terminales están en cortocircuito. Esa prueba la puedo hacer pero desmontado, no lo puedo hacer montado. Cuando hay voltaje y corriente presente no se pueden hacer pruebas de continuidad, les va a dar falsos errores, falsas lecturas. Y el otro es que esté en fuga. Por ejemplo, en este momento sé que hay corriente AC. Ok, está sacando 6 amperios. Pero cuando voy y le mido corrientes, corrientes directas, no me debe transferir nada de corrientes directas. Por ejemplo, supongamos que me está transfiriendo 1 amperio de corriente directa. Entonces ya yo digo, ok, está fugando. No debería permitir el paso. Recuerden que tienen que hacer un chequeo de los voltajes de umbrales. Estos dispositivos les indican cuáles son los voltajes de entrada de los voltajes umbrales para que ellos fallen o que dejan de hacer su trabajo. Miren un video que yo les hice de cómo funcionan los decoders. Ahí les expliqué con más detalle cómo funcionan los dispositivos. Hoy es seguridad para ustedes. Les repito, falla en cortocircuito, falla en circuito abierto y falla en fuga. Yo había sacado, vamos a ponerle una pausa. Cuando yo sospecho que estos dispositivos están en circuito abierto, que están dañados en circuito abierto, yo utilizo este dispositivo. Se estarán preguntando qué es eso. Este es un condensador de 1 microfarad. Lo hago yo para hacer pruebas puntuales. Me encantan porque traen un voltímetro interno que cuando yo los conecto y los acoplo me dice qué voltaje o qué corriente tiene. Tiene un sistema de protección para que no se dañe y hasta un sonido, un efecto sonoro. Aquí no se va a activar porque no tengo voltaje de ser presente como tal. Pero cuando yo necesito verificar si el condensador que está internamente aquí se dañó, yo lo que hago es simular el trabajo del condensador que está acá, yo lo hago con este. Y de manera que verifico si me está haciendo la transferencia de corriente AC. Vamos a hacer una prueba para que vean cómo funciona. Acá está marcado positivo y negativo. No sé si se logra ver. Tengo que tratar de que estos contactos no hagan contacto entre ellos. Vamos a hacer la prueba para que vean cómo hago yo mis ensayos de si es necesario instalar un decoder. Imagínense que aquí no hay sistema de protección de sobretensión como este que está acá, el decoder. Y yo debería desconectar para hacer esta prueba, pero vamos a ver cómo funciona. Negativo del condensador siempre va para el lado de la tubería que tiene protección catódica. Positivo siempre va para el lado más, es donde no recibe protección catódica. Encargarlo aquí. Vamos a ver si mi condensador, el que tengo yo aquí, está haciendo ese trabajo. 2.7 amperios. Quiere decir que la mitad lo transfiere este y la mitad lo transfiere este. Pero es una manera, cuando él supongamos que acá está dando 0 en AC, pero cuando yo instalo mi condensador, porque tengo sospecha de que no estoy seguro si transfiere corrientes AC, yo utilizo ese condensador portátil, ese es para hacer yo mis pruebas en rectificadores o en sistemas de copla.
verifico, oh, pero si está pasando corriente AC, entonces está trabajando con un circuito abierto. Es una manera de yo identificarlo de esa manera. ¿Qué otro detalle para comentarles? Entonces, fíjense que mi condensador portátil de prueba funciona, no me indica voltajes DC presente, no se activa. Cuando hay voltajes DC, él de una vez me dice que se está cargando. Y es bien útil, pero este es Pedro Morales que hace estas pruebas adicionales. Nadie me obliga a hacerlo, pero yo, en aras de investigar con mucho más profundidad, despejo toda duda razonable para que no cuestionen mi trabajo. Se estarán preguntando, Pedro, ¿por qué la marcaste? Porque está mal instalada. El lado negativo del decoupler va conectado de este lado, donde está la cinta. Este es el lado negativo. Y el lado negativo del tubo es este. Hay que invertirlo. Lo instalaron mal, hay que reportarlo al custodio del operador o pedir autorización, pero tienen que reportarlo inmediato. Está mal instalado, no hace su trabajo como debería o como lo recomienda el fabricante. Entonces recuerden, lado negativo siempre va conectado a la tubería que tiene protección de código, a la tubería que se entierra, que va a enterrar. Y el lado positivo, aquí debería haber cable de grounding. Inmediatamente después del sistema de protección debe haber un cable grounding para que si se activa descargue inmediatamente a tierra. Pero no todo es perfecto. La concepción fue buena, alguien tenía conocimiento, pero no vino a supervisar que se hicieron bien el trabajo, porque no incluyeron los grounding en los sistemas de estación. Bueno, muchachos, esto es lo que quería comentarles hoy. Cómo hacer los reemplazos de estos dispositivos y cuáles son las medidas de seguridad mínimas necesarias que están obligados ustedes a seguir. Como siempre, ha sido un placer compartir mi conocimiento con ustedes. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches. Desactívate. Quiero obedecer hoy.